Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión virtual de experiencias de robótica educativa en la formación inicial docente en el marco de las terceras jornadas EduBot. Una sesión en la que me acompaña Vanessa Esteve, profesora de la Universitat Rovira i Virgili, y María del Mar Sánchez Vera, profesora de la Universidad de Murcia. Mi nombre es Francesc Esteve, soy profesor del Departamento de Pedagogía de la Universitat Jaume I, miembro del grupo EduBot y tengo el placer y la suerte de moderar a estas dos ponentes y colegas. Como decía, Vanessa es técnica de apoyo a la investigación del grupo ARGET, Applied Research Group in Education and Technology de la Universitat Rovira i Virgili. Es profesora asociada en el Departamento de Pedagogía y centra su docencia y su investigación también en el campo de la tecnología educativa, en el diseño de entornos avanzados y también en el ámbito de la robótica educativa. María del Mar es profesora titular en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Murcia. Centra su docencia en el ámbito de la tecnología educativa, en los grados de magisterio y de pedagogía, miembro del grupo de investigación de tecnología educativa, del GITE, y entre sus líneas, sus diferentes líneas de trabajo, también está el ámbito de la robótica educativa. Así que, si os parece, pasamos directamente a sus intervenciones, que estoy seguro que serán muy inspiradoras y nos darán también muchas ideas para implementar, especialmente en la formación de futuros maestros y maestras. Tenéis unos 10 minutos aproximados, cada una de vosotras, para vuestra intervención y luego podemos tener un tiempo para intercambiar preguntas y comentarios. Sin más, Vane, cuando quieras. Pues muchas gracias, Francesc, y sobre todo por habernos invitado a estas jornadas. Y yo os voy a presentar un poco en los proyectos que estamos trabajando en el grupo de investigación relacionados con la formación de profesorado, pensamiento computacional y género. En el grupo de investigación ARGET del Departamento de Pedagogía de la Universitat Rovira i Virgili tenemos diferentes líneas de investigación. El centro es la competencia digital y a partir de este eje pues vamos como sublíneas y tenemos diferentes proyectos relacionados siempre con la competencia digital y que van tratando otras temáticas. Nos vamos a centrar hoy en robótica, STEM y un poco de inclusión digital, sobre todo en género. Actualmente tenemos un proyecto que es un Erasmus que se llama Let's STEM, que va dirigido a la formación de docentes en ejercicio, en secundaria. Y aquí pues trata de promover la práctica científica en el alumnado de secundaria. Se hace énfasis en el pensamiento computacional, en el programar y más que en el hardware o el proyecto tecnológico. Tenemos diferentes actividades y van dependiendo del nivel, pues más básico a más avanzado, utilizando diferentes hardwares, ¿no? Desde una placa tipo Arduino, microbits, los cubelets. Tenemos así diferentes aparatejos, ¿no? Más cacharrería para realizar estas actividades, ¿no? Pues, como parpadear un LED hasta hacerlo ropa o el tecnoarte que se dice, ¿no? La idea es promover esta interdisciplinariedad, la creatividad y la integración de la tecnología digital con el aprendizaje interdisciplinar, ¿no? Este es el segundo año que estamos en este proyecto y bueno, se ha visto un poco cortado con todo el tema de la pandemia y el COVID, ¿no? A nivel de Europa pues se ha parado. En junio teníamos que hacer la formación al profesorado y este curso pues ya empezaban a hacer actividades en el aula y lo tuvimos que parar. Pero bueno, os explico un poco cuáles las actividades que
que iban dirigidas a la formación del profesorado. Primero teníamos un ejercicio con los cubelets que es parecido al Simón, el de toda la vida, ¿no? Pues de ir apretando colorines y hacer una secuencia, y lo hacíamos con este robot, ¿no? Con los cubelets. Y otra actividad era programar el piedra, papel, tijeras con microbits, que son estas pequeñas placas que hacen lucecitas. Y ya el nivel avanzado era el piedra, papel, tijeras, Spock-Lizard, ¿no? de las series. Otro de los proyectos que tenemos es el Mind the Gap, donde se quiere buscar, este es un proyecto financiado por la Fundació La Caixa y es más de carácter cuantitativo, pero me gustaría hablaros porque uno de su objetivo principal es comprender cómo se inicia esta brecha digital, ¿no? de género, y lo que se vincula es a la competencia digital que tienen las chicas en diferentes niveles educativos en las áreas de STEM, y es a nivel de Estado español. Entonces, aquí solo es cuantitativo, no hacemos actividades, es recoger datos y mirar, evaluar cómo será esta relación de su percepción de competencia digital, el abandono escolar en las asignaturas y en los estudios relacionados con STEM. Y es a nivel de primaria, de ESO y de universidad. Ahora hemos empezado en la recogida de datos de ESO, y el año pasado ya tenemos las de universidad, pero a nivel piloto, no solo en Cataluña. Otro de los proyectos donde hemos trabajado más la formación de maestros, que aunque tampoco lo pudimos terminar, pero bueno, nos damos por satisfechas, es un proyecto de innovación docente dentro de la universidad, financiado por el ICE, y trata de la introducción de la robótica educativa en la formación de maestros de educación infantil. En este sentido, nuestra universidad no tiene una mención TIC, y claro, nos dimos cuenta pues, que la robótica, el pensamiento computacional se está trabajando en las escuelas y desde la facultad no les damos una formación. Entonces, pues bueno, iniciamos este proyecto, estamos en el segundo año y hemos tenido muy buena aceptación por parte del alumnado. La idea era introducir en una asignatura de ciencias de didáctica de las ciencias, experimentales, lo que es el Bluebot, porque al ser en educación infantil, pues buscamos un robot que sea fácil para educación infantil. También utilizamos el Scratch Junior. Y bueno, diseñamos una formación y luego ellas tenían que, digo ellas porque la mayoría son chicas, las alumnas de 3 campus que hicimos este proyecto, tenían que diseñar una unidad didáctica dentro de ciencias naturales, ¿no? Con la Bluebot. Y luego nos faltó el último paso, que era ir a la escuela y probarlo con los alumnos de infantil. Pero bueno, esperemos que la situación mejore y que podamos terminar, ¿no? O volver a hacer esta formación y que lo puedan llevar a cabo, porque todo el feedback que lo damos tenemos la sensación, ¿no? Pues que no les acaba de llenar porque no lo llevan a la práctica, ¿no? Entonces, todo lo que les hemos dicho para mejorar el trabajo, pues parece como que se queda a medias. Y... Ay, que voy atrás, perdón. Y bueno, otras actividades que hemos hecho
en esta temática han sido de difusión científica. Hemos participado en la First Lego League, en el YOMO, que es una feria que se hace en el marco del Mobile Congress, y también hemos participado en la NIT Europea de la Recerca. En estos tres contextos hemos realizado actividades donde se empodera a la mujer en el ámbito de ciencias, ¿no? En el ámbito científico. En la NIT Europea de la Recerca va dirigido a niños y niñas entre 6, 7 años hasta 12, más o menos, ¿no? Vienen con los padres y hacíamos una actividad primero con un Kahoot, con las tablets, que ellos iban respondiendo sobre mujeres científicas del pasado, y luego aprendían, bueno, era coger conocimientos previos para una actividad que hacíamos con la Bluebot, que debían de relacionar la disciplina con la científica y lo que habían inventado o su característica en este aspecto, ¿no? Y luego se ponían en el papel de la científica y, por ejemplo, tenían que extraer el ADN del tomate. Teníamos una prueba más así de experimental. En la First Lego League participábamos como jueces, ¿no?, en los proyectos, y estuvimos muy en contacto con la organización. Esto viene derivado de TFMs y de tesis doctorales, donde vimos, pues eso, ¿no?, que no hay en el ámbito formal una asignatura o dentro del currículum que se trabaje bien la robótica, y tuvimos que ir a buscar datos en el ámbito no formal, ¿no?, aquí en la First Lego League, y vimos pues que había mucha paridad entre chicos y chicas hasta cierta edad, sobre todo en primaria, y a partir de los 10, 12 años, pues aquí había un cambio y los grupos ya eran más de chicos. Y bien, en el YOMO, pues preparamos y diseñamos diferentes actividades relacionadas con sostenibilidad, el ciclo del agua, y trabajaban con diferentes grupos dependiendo de la edad, pues unos con el Makey Makey, otros con los Legos, el Lego We Do, y otros con Scratch. Y bueno, pues un poco este es el resumen de lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho, y en este sentido, ¿no?, de nuestras investigaciones. Y nada más, que muchas gracias. Muchas gracias, Vane, por acercarnos todas esas experiencias de investigación y también esas reflexiones en cuanto al género, que es un tema central en esta sesión de EduBot. Muy bien, si os parece, pasamos a Maye, que también nos hará su presentación. Cuando quieras, Maye. Pues en primer lugar, gracias Francés y gracias al grupo EduBot, pues por contar con mi participación hoy en estas interesantes jornadas. Mi presentación voy a tratar de ser breve, pero la idea es explicar un poco cómo algunos compañeros estamos abordando el tema de la formación de los futuros maestros de infantil y primaria en torno a la programación, la robótica y el pensamiento computacional, muy al hilo de lo que comentaba Vanessa también anteriormente. Bueno, como han comentado, yo soy miembro del Grupo de Investigación de Tecnología Educativa y profesora de la Universidad de Murcia, y principalmente en infantil y primaria y también en pedagogía hemos incorporado estos temas pues porque consideramos que es algo básico, se está trabajando ya en las aulas, hay acercamiento al tema del pensamiento computacional desde muchas disciplinas como la informática, la psicología, y consideramos que desde la educación y específicamente desde la tecnología educativa también hay que abordar este tema. Siempre comenzamos con una introducción teórica al concepto de pensamiento computacional al alumnado,
con la idea de hacerle ver que también hay distintas perspectivas en torno a cómo integrar estos recursos en el aula, ¿no? Y siempre desde la tecnología educativa tratar de hacerle reflexionar pues que por incorporar un robot no significa eso que se vaya a desarrollar el pensamiento computacional de manera adecuada, o basándonos, retomando esos principios de la tecnología educativa que siempre tratamos de tener en la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, les explicamos un poco las nuevas definiciones que hay a partir del punto de inflexión que supuso Win, ¿no? Para abordar que a partir del uso que hacemos de la tecnología somos capaces de utilizar esa manera de pensar para resolver otros problemas, y también la perspectiva de que es una alfabetización que es ya necesaria hoy en día, que la Unión Europea lo ha establecido así, no solo porque en el futuro sus alumnos, muchos de ellos, necesitarán saber programar, sino porque ayuda a establecer una nueva relación con la tecnología para no ser solo consumidores de la misma, ¿no? Sino también poder ser partícipes. En torno a cómo introducirlo en el aula, les comentamos que hay varias perspectivas. Tener los ingredientes es importante, y ahí hay experiencias como Robótica por la Igualdad que son muy interesantes porque tratan un poco de propiciar experiencias colaborativas para que todos los centros y todos los alumnos tengan acceso a los equipos. Porque es cierto que aunque podamos hablar de actividades de pensamiento computacional desenchufado, al final en algún momento necesitamos hacer uso de la tecnología. Y es cierto que cada vez tenemos propuestas de robótica más económicas, etcétera, pero bueno, tener los ingredientes es importante. No obstante, una vez tenemos los ingredientes, nosotros podemos trabajar de distintas maneras en el aula. Podemos seguir una receta. Muchas veces para aprender a cocinar seguimos la receta. Las recetas son una serie de instrucciones y vamos a intentar conseguir el plato que nos ofrece la receta. Pero una vez ya sabemos seguir varias recetas y hemos aprendido a tener las bases de cómo cocinar, la idea es trasladar esto al tema de la programación y la robótica, es que seamos capaces también de crear nuestros propios platos. Consideramos que la introducción de la robótica a nivel extracurricular pues es muy interesante, pero que la perspectiva didáctica con la que se aborde lo es todavía más. Entonces, una vez los alumnos tienen las herramientas básicas y hemos seguido muchas recetas, ya podemos ser capaces de utilizar Scratch, de utilizar robots y de utilizar diversas herramientas para poder crear nuestros propios proyectos y fomentar un poco la perspectiva de la alfabetización y de que al final es como cuando aprendemos música, es decir, es aprender unas bases para luego poder crear nosotros cosas. Porque la idea que le transmitimos a los alumnos es que al final ellos van a tener, aunque nos guste más o menos cocinar y nos guste más o menos la programación, la robótica, tenemos que pensar que ellos son maestros, y hay personas que son más reacias a la incorporación de este tipo de herramientas, pero ellos en el aula van a tener alumnos que en el futuro tienen que ser chefs, tienen que aprender a cocinar y tienen que incorporar de la mejor manera este tipo de tecnologías y de lenguajes en la formación de ellos, ¿no? Nuestra propuesta para trabajar en magisterio la hemos elaborado el profesor José Luis Serrano, Isabel Solano y yo misma a través de varios proyectos de innovación docente que hemos ido pudiendo realizar gracias a la unidad de innovación de la Universidad de Murcia. Y sigue una serie de pasos que nos estamos dando cuenta de que, bueno, pues que vamos actualizando la propuesta, cambiándola, pero en principio la tenemos así construida y estos años nos ha funcionado bien. Primero partimos de situaciones reales, y esto lo voy a retomar al final porque parte de los proyectos de innovación y se va a entender mejor. Pero la idea es fundamentar la tarea que tienen que hacer los alumnos en experiencias reales de aula, estableciendo colaboraciones con centros educativos. Después, el segundo paso que hacemos es incorporar actividades de pensamiento computacional desenchufado con ellos. La idea, siempre les decimos que nuestra perspectiva es que tratar de entender Matrix, tratar de entender la realidad de lo que hay detrás de cómo funcionan las tecnologías, ¿no? Tratar de ver un poquito más allá de la manera que han tenido hasta ahora de relacionarse con ellas. Para ello,
hemos seleccionado distintas actividades de pensamiento computacional desenchufado. Hay actividades de pensamiento computacional desenchufado muy interesantes, como son las que el propio niño, sobre todo en infantil, se hace mucho. El propio niño es el robot, para conocer la dinámica de cómo funciona un robot, y luego se ponen paneles incluso en el que el propio niño va moviéndose, otro niño lo programa, ¿no? Pero nuestra idea, porque lo que hacemos es ese proceso que les tratamos de explicar cómo lo podrían hacer con los niños, lo hacemos con ellos mismos, como alumnos universitarios. Lo que hacemos es trabajar distintas actividades, porque pensamos que ese tipo de actividades desenchufadas son una tipología, pero que existen muchas más, como por ejemplo saber cómo funciona un ordenador. Es cierto que no somos nosotros, además, yo soy pedagoga, no soy informática, pero sí que en cierto modo hay una parte de alfabetización básica que es entender cómo funciona un ordenador, cómo presenta una pantalla la información, y todo ese tipo de actividades. Nos hemos dado cuenta que un manual que es muy conocido, que es el de Computer Science Unplugged, el de pensamiento computacional desenchufado, que está colgado en inglés y está traducido a algunas partes en español, es muy interesante para tratar de iniciar al alumnado en el conocimiento, a través de actividades desenchufadas, de cómo funciona la tecnología, para ya después ir dando el salto a la programación y a la robótica. Bueno, de pensamiento computacional desenchufado tenemos hasta juegos, elementos que podemos comprar, pero también que podemos crear, ¿vale? Con recursos que tenemos en el aula. Y luego, como os comentaba, pues tratamos de coger ese manual y que los alumnos hagan propuestas, hagan vídeos para desarrollar actividades para infantil y primaria de cómo trabajar el pensamiento computacional desenchufado. Explicamos un poco el tema de cómo es el código binario, cómo se puede traducir, ¿no? Los estándares. Bueno, no me voy a detener mucho, pero sí para que veáis un poco pues el tipo de actividades que hacemos con los alumnos de magisterio, la máquina de fax. Todo esto son actividades que están en el marco del manual que comento, que es muy interesante porque se pueden adaptar, se pueden llevar al aula. Esto sirve para entender cómo representa una pantalla la información. Actividades desconectadas en las que entendamos el proceso de dar instrucciones, ¿no? Hay una muy conocida también, que es el uso de los vasos para establecer una serie de indicaciones, y hay que ir construyendo una serie de figuras. Y también incorporamos Codirobi, que es un recurso que encontramos en la página del INTEF, que es un juego que está para poder imprimir y poder utilizar con los alumnos, y que ya va incorporando la dinámica básica de muchos robots de suelo en torno al tema de las instrucciones, los giros, etc. El siguiente paso que hacemos es iniciarnos con ellos en la programación. Lo primero que hacemos es seguir una receta, siguiendo el ejemplo que ponía antes, es decir, vamos todos haciendo a la vez diversos tutoriales y diversos videojuegos para que entiendan cómo funciona, y posteriormente ya les planteamos que ellos generen sus propios juegos. En algunas ocasiones hemos usado los dados de storytelling, para que son dados en los que hay diversos dibujos, entonces los alumnos los tiran y tienen que construir un videojuego educativo en torno a esos elementos, para tratar de que una vez tengan las bases puedan desarrollar un poquito más la creatividad. Y bueno, pues se van iniciando en el lenguaje Scratch. También les comentamos un poco que existen otro tipo de lenguajes, y trabajamos Scratch Junior con los maestros de educación. Hablo maestros, pero son futuros maestros de educación infantil. El siguiente paso que trabajamos con ellos es el montaje y construcción de los robots, y la propuesta de actividades que requieran construcción de piezas. A veces usamos piezas de construcción con la idea de cómo las incorporarían ellos como parte de su propuesta didáctica. Y finalmente ya hacemos uso de los robots. Pues tratamos de ofrecerles, en la medida en la que podemos, una visión general de los robots que hay, tanto en infantil como en primaria, de cómo los robots de tapete pueden ellos diseñar sus propios tapetes o sus propias alfombras, y los robots de primaria, pues cómo se pueden programar. El objetivo de todo esto es el diseño de una propuesta didáctica. Ellos tienen que hacer una propuesta didáctica específica para infantil y para primaria.
donde no solo se aborda la parte tecnológica, sino que tiene que estar inmersa en una propuesta didáctica con una metodología específica, ¿no? Al final lo que hacen es comunicar y exponer los recursos en clase, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos, pues con el robot de Edison, unas alumnas, en este caso fueron de pedagogía, hacían una propuesta educativa para trabajar en el sistema solar. Aquí ejemplos de paneles de robots de suelo hechos por los propios alumnos. Aquí con Makey Makey, donde ellos mismos hicieron una explicación de cómo funcionaba el aparato digestivo, con la idea de que luego los profesores, como en este caso eran pedagogos, hacían una propuesta educativa para profesores. Y la idea, y para terminar, ofrecer un panorama, una visión general de lo que estamos haciendo o hemos podido hacer hasta que la pandemia ha irrumpido en nuestra vida, era, bueno, hemos establecido una relación con diversos centros. Al final nos hemos dado cuenta que la robótica también es muy interesante, una herramienta muy interesante para tratar de romper ese muro que existe entre las facultades de educación y los colegios, ¿no? Entonces, aquí tenemos ejemplos de algunos de los colegios que hemos podido acudir para hacer, pues, unos pequeños talleres de robótica con el profesorado, establecer colaboración con ellos, para explicarles un poco lo que hacíamos en la facultad, presentarles un poco los equipos para que vieran un poco el potencial que tenía. Y luego lo que hacemos es que organizamos los grupos de clases de tal forma que cada grupo de alumnos de nuestras asignaturas está en colaboración con una maestra o maestro de infantil y de primaria, ¿de acuerdo? Nuestros alumnos van comentando su proceso de trabajo. Previamente, el maestro de educación infantil y primaria ha rellenado una ficha y ha dicho qué tema le gustaría trabajar. Entonces, a lo mejor, pues plantea, me gustaría trabajar la robótica para trabajar el tema de las constelaciones. O aquí en la región de Murcia, el año pasado plantearon mucho el tema del Mar Menor, con la situación que teníamos. Pues nos gustaría trabajar el tema de la robótica con el Mar Menor. Entonces, a nosotros como docentes universitarios es muy interesante porque la práctica que van a hacer nuestros alumnos está fundamentada en una realidad de un aula. Y además plantean la incorporación de la programación y la robótica con un tema transversal y tenían que ser capaces de, a partir del tema que les planteaba el docente, diseñar una propuesta que incorporara la programación y la robótica y en el marco de una propuesta metodológica más amplia, ¿no?, para trabajar estos temas en el aula. Luego tuvimos, antes de la pandemia, el primer año tuvimos la oportunidad de ir a los centros y que las alumnas pusieran en práctica esos recursos que habían diseñado, que además luego les dejamos a disposición a los centros. Creemos que la experiencia es enriquecedora porque, por un lado, podemos ayudar a los centros, proporcionarles recursos y, por otro lado, nosotros aprendemos muchísimo también de la información que nos dan las maestras, que son las que están a pie de aula, que son las que nos decían lo que funcionaba, lo que no funcionaba, nos proporcionaron información para evaluar nosotros también a nuestros alumnos en la universidad y se estableció una colaboración que creemos muy enriquecedora y que tenemos que agradecer a los centros que abrieran sus puertas y nos dejaran ir allí a probar los recursos que habíamos diseñado. Aquí tenemos algunos ejemplos más, sobre todo de infantil, porque ese año se hizo la experiencia infantil, mi compañero José Luis la hizo también en primaria. Y aquí pues tenemos más ejemplos, algunos trabajaron también con Makey Makey para hacer propuestas educativas en las aulas. Y bueno, la conclusión que hemos llegado es que a veces cuando nos enfrentamos a estos temas no es tanto la programación de la tecnología, sino el programarnos a nosotros mismos como docentes para ver de qué manera la podemos incorporar a la enseñanza. Para nosotros la robótica, la programación está siendo una experiencia muy interesante, estamos aprendiendo al mismo tiempo que los alumnos de magisterio y sobre todo nos está sirviendo para establecer mucha colaboración con centros educativos, lo cual consideramos que es una de las grandes ventajas y de las grandes cosas positivas que estamos sacando de estos proyectos de innovación que la Universidad de Murcia nos está concediendo. Y por mi parte, nada más. Espero que haya resultado interesante y ya quedo a expensas de lo que nos comentéis. Pues muchísimas gracias a las dos por vuestras presentaciones. Yo creo que, como decíamos al principio, son muy enriquecedoras y a la vez
complementarias desde la parte de investigación, desde la parte también de formación directamente de maestros, que las dos la habéis abordado. Bueno, a mí me iban surgiendo diferentes temas a la vez que os escuchaba, ¿no? Temas, ahora os planteo alguna pregunta, pero también de alguna manera estaba todo el rato asintiendo con la cabeza porque las cosas que hemos ido haciendo también veíamos efectos similares, ¿no? Tanto en la propia formación de maestros como en la importancia de la relación con las escuelas que comentabais, y que cómo estas tecnologías y estas iniciativas que parece que están tan de moda también, ¿no? Pues nos ha permitido afianzar y abrir muchas puertas en los coles, que creo que sin duda es muy, muy importante. Dos temas que salían, os lanzo las dos preguntas, habláis como queráis, quien quiera intervenir primera o como lo queráis hacer. Una de ellas es sobre la formación propia de maestros, ¿vale? Que en los dos casos ha salido. Vane comentaba que no tenéis un itinerario TIC. Maye contaba toda la experiencia de pensamiento computacional y mi duda era esa. ¿Qué tiempo tenéis para formar a los maestros en todas las partes más de competencias digital, no solo robótica, sino en otros temas también? ¿Hasta qué punto en el tiempo que tenemos nos da para pasar simplemente de conocer recetas a empezar a ser chefs en estos aspectos? Esa sería una pregunta que os lanzo. Y después, si queréis, ya lanzo otra sobre el tema de género, que también me interesa mucho. ¿Yo? Vaya, venga, que tenías el micro abierto. Bueno, nosotros tampoco tenemos itinerarios TIC en la Facultad de Educación, y aquí va a sonar un poco corporativismo, pero evidentemente yo que me dedico a ello deberíamos tener, si no un itinerario, más asignaturas. Entiendo que esto ya forma parte de la organización y de muchos temas que se escapan a veces a la propia, es decir, ya hablamos de cómo se están construyendo los planes de estudio, etcétera. Pero sí que es cierto que si la pandemia ha puesto algo en evidencia es la necesidad de desarrollar la competencia digital de los futuros maestros. Entonces, estos temas yo creo que en las facultades de educación lo estamos incorporando un poco por algo que comentaba Vania anteriormente, que es que hemos visto la necesidad, porque esto se está trabajando en el aula, y entonces nosotros mismos nos genera la inquietud, nos ponemos las pilas y vamos a ver de qué manera en nuestra asignatura cuatrimestral que tenemos siempre, tenemos que estar cada vez incorporando más recursos y más cosas, entonces tenemos menos tiempo. Yo ha quedado muy bien en mi presentación, pero no sé si realmente me da tiempo a que mis alumnos sean chefs o dan tiempo a que vayan siguiendo la receta que yo les voy dando. Porque lo que hemos tenido es que sacrificar cuando me siento con mis compañeros para hacer la guía docente, sacrificamos algunas. Es complicado decidir qué recurso incorporar. No quieres dejarte llevar por las modas y perder las bases de la tecnología educativa, pero entiendes que esto lo tienes que incorporar. Entonces, a mí personalmente me da tiempo a incorporarlo como una práctica a la que intentamos darle mucho peso, intentamos darle espacio al alumnado en el aula para que la trabaje, porque lo que tratamos también es de modificar nuestra propia metodología docente, aplicarnos el cuento que a ellos les vendemos, pero con mi compañera Isabel, que el año pasado compartía asignatura en el grado infantil, reconocíamos que perdíamos tiempo de contenidos que teníamos que abordar de manera mucho, mucho más rápida. Entonces, si no un itinerario o más asignaturas, sí que lo consideramos que es importante. Yo este año estoy dando en el doble grado, han creado un doble grado en infantil y primaria. Es una asignatura cuatrimestral que empezó en septiembre y termina ahora el 20 y algo de noviembre. Tengo 2 meses y son 10 semanas. Tengo muchas horas a la semana, pero claro, todo esto, cuando ellos realmente entienden lo que implica la programación, básicamente ya hemos terminado. Pero bueno, yo creo que lo que tratamos es de abrirle la caja de herramientas y decirle esto está aquí y que sepáis que está aquí y en el futuro pues tratar de abordarlo. Esa es mi experiencia. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María del Mar.
nos pasa lo mismo y además tenemos que ir como pidiendo favores a otros compañeros y compañeras que dan clases de a ver si pueden encajar una sesión al menos de nada de introducción. Hay otras que sí, ¿no? Que ya podemos pues tener un módulo como en el caso de Introbot, que la IP del proyecto pues es la coordinadora de aquella asignatura, pero claro, es una asignatura que es de un trimestre, que hay 3 profesores, entonces solo tenemos pues 6 sesiones y hacemos lo máximo para llegar a nuestra finalidad, ¿no? Que es pues, al final que sepan conocer qué hay más allá, ¿no? de la robótica, cómo utilizarla, cómo evaluar también, ¿no? Sí, es importante. Y luego pues hacer así como pequeñas intervenciones que nos ayuden a dar a conocer, ¿no? Y sí que estamos un poco perdidas en este sentido. Y luego sí que intentamos pues participar en cosas en actividades de difusión científica, pero no es lo mismo, no haces chefs como, como tú quieres, lo das a conocer. Y luego, pues, yo soy mentora de un proyecto que se llama Inspira STEAM de la Universidad de Deusto. Entonces, se ayuda a dar a conocer las vocaciones científicas en mujeres y así. Y me acuerdo en una reunión que con las escuelas, y tenía una chica al lado que acababa de terminar la carrera en nuestra universidad, no sabía que era el STEM. Entonces me dio una vergüenza y dices, tenemos que hacer algo, porque lo hacemos mal lo que hacemos, ¿no? Es un poco triste, sí. Pues gracias a los dos, porque al menos me siento que no nos pasa a nosotros solos, ¿no? Además, lo que comentabais, vienen temas que crees que tienes que abordar, que un maestro o una maestra del siglo XXI necesita sí o sí conocer, pero te toca sacar otros y parece que siempre estás en esa situación. Y ligado a lo que decía Vanessa ahora, del tema de género, y a las investigaciones que comentabais, ¿no? De decir, bueno, de intentar superar en edades tempranas, desde primaria, secundaria y demás. Y mi pregunta era sobre magisterio en sí. ¿Cómo veis esta situación del tema género? ¿Habéis percibido que hay algún tipo de aproximación diferente en el caso de chicos o chicas a la tecnología? Sí que es verdad que normalmente en muchos de estos grados, especialmente en infantil, hay muchas más mujeres que hombres, pero ¿creéis que todavía hay una aproximación diferente? ¿Qué podemos hacer al respecto, si es que la hay, para abordar o para superar estas brechas que muchas veces se siguen diciendo que existen? Muchas veces también más asociados a su propia percepción sobre estos temas que obviamente que a la realidad, y si creéis que es tarde o no para hacer alguna cosa en lo que es la formación de maestros o de maestras. Eso era otro tema que os lanzo. Vale, bueno, creo que Vanessa va a poder aportar más porque están investigando específicamente sobre todo ese tema, pero por aportar mi experiencia, da la casualidad de que he tenido la posibilidad de impartir muchos años la asignatura en el grado de infantil, y en el grado de infantil pues el 95% son chicas, entonces ahí es más complicado visualizar como docente algún tipo de diferencia porque todas tienen que ponerse a hacer la tarea. Sin embargo, sí que es cierto que en pedagogía, que también he tenido la oportunidad de dar, y este año que estoy dando en el doble grado de infantil y primaria, ya hay más, ya está más equiparado chicos y chicas, creo que sí que hay determinadas actitudes que yo he visualizado en grupos que a lo mejor son chicos y chicas y que tienen que repartirse las tareas, y a veces son los chicos los que se ponen a pelearse más con Scratch y ellas prefieren hacer el robot de panel. Esto es una visualización propia mía, sin ningún tipo de fundamentación científica, quiero dejarla clara, en lo que yo he percibido como docente, porque en algunos grupos yo he visualizado o sí que he visto que, o por lo menos exponían más claramente las chicas
su disgusto, que no les apetecía usar las tecnologías y que preferían hacer algo más manual, y he tenido yo en los propios grupos que intercambiar los roles y decir, no, ahora los chicos van a hacer el panel y las chicas vais a pelearos con Scratch, tenemos que pasar todos por el mismo sitio y tenemos que aprender todas las distintas cosas. Sin embargo, en infantil, en un proyecto que teníamos, que se llamó Create Skills, se abordaba el tema de las STEM en primaria, y sí que los profesores en una encuesta que se hizo comentaban que no veían diferencias, no se preguntaba específicamente en torno a la programación y la robótica, pero sí en torno al tema de las asignaturas STEAM, y se consideraba o ellos consideraban que no había muchas diferencias en torno a cómo abordaban el tema o la motivación que podían tener los chicos y las chicas en torno a ese tema. Entonces yo ahora no sé, Vanessa seguramente nos podrá aclarar más, quizás es algo que se desarrolla más en secundaria a la hora de elegir titulación o lo que sea, porque sí que es cierto que la motivación y la curiosidad, eso va intrínseco a la persona, no al género. Entonces yo sí que en la universidad he detectado en grupos donde tengo chicos y chicas más reticencia a lo mejor en las chicas, porque además ellas, muchos de ellos no vienen de bachillerato de ciencias, vienen de bachillerato de lo que podríamos llamar ciencias sociales o letras. Entonces cuando yo llego con los robots es como qué miedo, pero luego al final en los resultados no hay ningún tipo de diferencia. Está más en las actitudes a lo mejor con las que ellos lo afrontan. Pues bueno, nosotros lo que hemos ido viendo relacionado con la competencia digital hemos visto diferencias, pero claro, es que escogerlo con pinzas, lo que os voy a comentar, porque claro, no es equitativo, porque tenemos igual un 95% de chicas en magisterio, hay muy pocos chicos y más en infantil, pero sí que son más fuertes o se perciben mejores las chicas en las dimensiones de todo el tema de ética, de relaciones, en el ámbito personal y profesional. Y esto es algo que sí que se va repitiendo en diferentes estudios que hemos ido haciendo, ¿no? En cuanto a lo que comentabas, María del Mar, nosotros también percibimos, y tampoco tiene ninguna base científica, en que, por ejemplo, en la First Lego League, cuando hacemos de jueces, y hay una parte que es de la competición y luego otra que hacen un proyecto sobre la temática que sea aquel año, y les gusta más a las chicas presentarlo y luego la exposición hacerlo a los chicos, y luego la prueba pues ya sí que lo hacen entre todos, ¿no? Pero sí que buscamos esta equitatividad, ¿no? Y decimos pues quién es el líder, quién ha hecho pues más la parte de construir el proyecto, ¿no? Y sí que se han visto más, me he fijado pues que hay más niñas que niños que les gusta esta parte del proyecto, ¿no? Aunque no siempre, porque hay equipos que solo son de niñas, no puedo fundamentar, ¿no? Es una percepción como decías tú. Y bueno, se dice, ¿no?, que también hay estudios que dicen pues que es la falta de rol de la mujer en el ámbito de la tecnología. O sea, ellos no ven referentes. Entonces, si en primaria el profesor de tecnología es un chico, pues lo toman como rol más de chico, que es una cosa, lo asocian así, los prejuicios que tienen ya desde pequeñines, niños y niñas, ¿no? Y cada vez antes se va viendo que esta brecha digital, brecha de género se ve en el ámbito digital. Sí. Y por eso, bueno, en estos estudios, a ver, cuando tengamos algo ya lo iremos explicando, pero sí, se percibe así. Genial, muchas gracias también por los diferentes comentarios y reflexiones que yo creo que también van muy en la línea de lo que por aquí estamos haciendo. A mí se me ocurre ya una última cuestión y luego, si queréis, comentamos otras cosas que se hayan podido escapar o que tengáis en la cabeza. Una referida sobre peligros, por una parte, y retos de futuro. O sea, peligros, me refiero hasta qué punto veis que
pues eso que decíamos antes, ¿no? De decir, es una moda. Parece que todo el mundo ahora en redes sociales hable de robótica. Es un hype más en el mundo de la tecnología educativa o ha venido para quedarse. Esta parte más bien de pensamiento computacional, de programación, de entender la tecnología un poco más por dentro y cómo funciona. ¿Y qué retos de futuro le veis? ¿Qué cosas creéis que tenemos que hacer para avanzar en este campo, tanto en la parte de investigación como en la de formación de maestros y maestras? Pregunta abierta que os lanzo y que podemos comentar. Pues desde mi punto de vista, retos tenemos muchos. A ver, en tecnología educativa, sucede algo que es que también hay modas que parece que son muy nuevas y esto, es decir, Paperjack diseñó logo y Turtle y un lenguaje de programación y no triunfó, y resulta interesante también analizar por qué no triunfó para no caer en esos errores y quedarnos con el potencial educativo. La moda pasará, pero lo que sí se puede hacer, y sobre todo en infantil y primaria, porque la manera de integrarlo cambia mucho también en función del nivel. En secundaria, donde se hace uso de lenguajes de programación más complejos y robots más complejos, sí que es cierto que se puede incorporar como una asignatura, pero yo creo que en infantil y primaria hay un potencial muy interesante de establecer las bases de manera transversal. Y mis propios alumnos, cuando todas estas experiencias, yo creo que todos los que nos estamos atreviendo en la facultad a meter estos temas, incluso algunos sin ser expertos en programación, al final nos vamos dando cuenta que las propuestas de los alumnos son muy interesantes. Y yo me he encontrado con propuestas de alumnos que para estudiar historia han diseñado una línea del tiempo desordenada y con un robot el niño tiene que programarlo para ordenar la secuencia de tiempo, y te sorprende y te das cuenta tú mismo del potencial que tiene para ser un recurso al que se le puede dedicar un tiempo, porque el aprendizaje técnico que conlleva requiere un tiempo, pero que luego también puede ser usado de manera transversal y que sea algo accesible a todo el mundo. Entonces yo creo que el reto está ahí. El reto está que lo abordemos desde la educación, porque ahora mismo hay muchísimos sectores que están muy interesados. Lo que tenemos que hacer es unirnos todos y reivindicar el estudio también desde la pedagogía, el cómo integrarlo en el marco de la didáctica y sobre todo la formación del profesorado. Que no nos pase como otras tecnologías que se ha supuesto que por dotar a los centros ya está solucionado, y todos sabemos el famoso ejemplo de la pizarra digital. La pizarra digital está relativamente extendida en las aulas, pero hay veces que se ha quedado en una innovación técnica, pero se sigue haciendo lo mismo que haríamos con una pizarra tradicional. Entonces, pues aunque sea un poco pesada en ese aspecto, sí que la transformación y la integración, entonces la formación inicial y permanente es básica. Y ahora mismo el reto también está siendo súper realista, y ya con esto no me voy a enrollar más. Yo el otro día estaba planteando un taller sobre este tema online en el CPR, en nuestra comunidad autónoma. Se está haciendo un esfuerzo por formar a los profesores, pero claro, muchos de ellos, en la situación actual en la que se encuentran, están en modo supervivencia, sacando para adelante cada día el aula como pueden, y muchos de ellos incluso decían, vamos a pedir tener un equipamiento básico TIC y después ya daremos el salto a la robótica, a la programación, pero ahora mismo lo que necesitamos es tener conectividad, que no todos los centros lo tienen, y las administraciones también están haciendo un esfuerzo, porque esa demanda que en muchos centros y muchas personas venimos reclamando hace mucho tiempo ahora se ha puesto en evidencia. Entonces también creo que hay que demandar, pero también hay que propiciar transformaciones en los centros. En nuestras propias titulaciones lo hemos hablado, pero también en los centros, para que tengan espacio-tiempo para formarse y para aplicarlo, porque yo pienso en profesores que ahora mismo van desbordados, y si le incorporamos este tema como algo obligatorio, yo creo que ya no saben cómo vamos, ni a qué hora van a dormir, porque van muy desbordados. Entonces, bueno, una situación es cierto que ahora mismo es problemático, que esto pasará, pero que también hay que plantear un poco que si queremos innovar hay que replantearse todo el sistema, y al final siempre hablamos de esto en tecnología educativa, pero creo que es así. Entonces el reto que tenemos es cómo afrontarlo desde la educación, para no metérselo solo como algo obligatorio en la próxima reforma educativa, sino para que sea algo que
que realmente tenga sentido. Bueno, totalmente de acuerdo. Estábamos Francesc y yo allí dando cabotazos porque es así, la realidad está... La tecnología evoluciona, va pasando, van saliendo nuevos cacharritos, ¿no? Pero no nos podemos quedar en el cacharreo. Lo importante es la metodología, qué pedagogía utilizamos, si queremos que se quede, cómo integrarlo bien en esta formación. Al final, nosotros queremos ofrecer a los docentes que prueben nuevas ideas, ¿no? Que innoven en su práctica docente para mejorar y para actualizar en el contexto que estamos, ¿no? Porque la tecnología va mucho más rápido que nosotros, ¿no? Que en el ámbito de la educación. Y les tenemos que ayudar, pero claro, en la situación actual pues es como, bueno, aquí en la Universidad de la Rovira i Virgili, desde el ICE también hay unas ayudas que se llaman Puente, que lo que hacen es colaborar Facultad de Educación con centros de educación y nosotros tenemos un proyecto que es de aprendizaje y servicio y lo que hacen es, pues, a ver, ¿qué necesidades hacen? Los estudiantes de la facultad crean el material didáctico y van a la escuela y les ayudan al profesorado a hacerlo y están en el aula con ellos. Casi todos, hace pues, creo que 4 años que lo estamos haciendo y van hacia tecnología móvil, ¿no? Pues apps, cosas así más de tablets. Y ahora ha empezado con algunos centros que necesitan ayuda con robótica educativa. Entonces, vamos muy lentos, ¿no? en este aspecto y evidentemente ahora lo que necesitan es otro tipo de capacidades más relacionadas con la competencia digital, ¿no? de cómo hacer estas clases ahora virtuales, cómo modificar sus materiales, cómo llegar al estudiante final, ¿no? Al alumno. Muchos retos. Pues sí, totalmente. Sí. Y además, como decías, ¿no? Está asintiendo en los dos casos Sí, sí. de temas y de retos compartidos. Bien, no sé si tenéis alguna cosa que se os ha quedado por ahí que queríais comentar. Pues sí, que al menos, pues, aunque la situación es como es y es complicada, vamos a intentar superarlo, a dar un mensaje positivo, que estamos bien, que nos tienen aquí para lo que necesiten, vamos a intentar divertirnos dentro de todo y hacerles a los estudiantes un aprendizaje mejor, ¿no? Sin duda. Me quedo con ese optimismo final de Vanessa. No sé, María del Mar, querías comentar. Me sumo a eso, al reconocimiento también que creo que hay que hacerlo de todo el sector educativo que está intentando sacar para adelante las cosas, los centros de formación de las comunidades autónomas, los centros educativos. Creo que hay que reconocerles el trabajo que están haciendo y a los alumnos también, que están siendo, vamos, nos están dando una lección a todos en muchos casos. Y eso, que bueno, que lo bueno y lo positivo es que estamos en el camino y que bueno, que estamos trabajando y que estamos colaborando y compartiendo experiencias y que todo eso son semillas y ya saldrán cuando la cosa mejore. Seguro que sí. Sin duda, yo comparto ese agradecimiento y también el agradecimiento a vosotras por también vuestro trabajo, también ahora vuestras intervenciones presentando lo que estáis haciendo, incluso en estos tiempos complicados que nos toca vivir y que nos toca reinventarnos, no solo en las jornadas como esta, que nos ha tocado tener que hacerla virtual, sino también en nuestra práctica diaria de ver cómo trabajamos todas estas competencias muchas veces con la complicación de estos momentos. Así que, sin más, por mi parte, os agradezco de nuevo vuestras intervenciones y muchas gracias también a todas y todos por atender a esta charla. Gracias. Gracias. Luego.